Ellos vienen a laboratorio, ¿no? Los que están allá. Bueno, pues entonces, voy a trabajarlos un poquito. No, venga, vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Ah? Ya. ¿Ya? Sí, listo, vamos a empezar. Pero les presento una cosita nomás. Ya un segundito. Un segundo. ¿Cómo se llama? Lorena. ¿Listo? Bueno, buenas noches a todos. Me presento, mi nombre es Madaes. Estamos acá pues en un ejercicio que estamos haciendo cada 15 días en este café Peregrinos, que es una seriecilla de conversatorios sobre temas diversos, ¿no? Ya hemos conversado sobre educación pública, sobre educación superior, sobre salud, conversamos sobre música y hoy nos reúne con la intención de conversar sobre literatura, pero más que literatura, sobre el acto o la experiencia de escribir en la Orinoquía. Decimos Orinoquía, la otra vez estábamos hablando cuando hicimos la invitación de este evento, que decíamos Orinoquía porque el Guainía, a pesar de que se nos asocie más con la Amazonía, y con la cuenca del río Amazonas, también hacemos parte de la cuenca del Orinoco, especialmente esta zona norte del departamento, ¿no? Entonces también estamos involucrados con las dinámicas más del llano, compartimos muchas experiencias con estos estados de Venezuela que colindan con el Orinoco. Entonces, bueno, por eso es la experiencia. Les presento al invitado de hoy, es mi papá, se llama Humberto Amaya, es un escritor que vivió acá mucho tiempo, es de origen araucano. Y pues sin más, papá, por favor, compártanos, preséntese. Creo que no necesita que lo presentemos más bien que lo haga usted, más fácil. Yo no sé siempre estar llorando y terminar riendo. Y entonces, a manera de presentación, en la Casa Silva de Bogotá, en la primera casa de poesía que no entra, hay un letrero de un poeta colombiano. Y dice: en este cuerpo en el cual la vida ya anochece, vivo yo, vientre blando, cabeza calva, pocos dientes, y yo adentro como un condenado, estoy viejo y estoy enamorado. Les decía eso porque sería un buen principio que también nosotros aprovecháramos los muros que tenemos para impulsar eso que estamos perdiendo, que es la poesía. Por lo demás, yo viví aquí 30 años, quise ir, consciente de que ropa y comida son regalos baratos, quise dejarles a los indígenas y a la gente que no leía en ese tiempo un libro de cuentos, y lo hice sobre cuentos de ellos, ¿no? Un poquito con antropología y un poquito con literatura. Me ayudé. Por lo demás, ya cumplí mi etapa. Tengo 80 años, me han debido presentar cuando tenía 40, que era cuando tener energía ya ni siquiera puedo vocalizar bien. Muchas gracias, Manuel. Gracias a todos.
Y estamos haciendo una pequeña transmisión en vivo y los que estén pues desde las redes, si quieren opinar, aquí yo estoy como atento a los comentarios también por si quieren vivir un momento de fama en la fanpage de Café Peregrinos. Estamos ubicados en la Primavera 1 junto al semáforo. Bueno, vamos a continuar. Papá, ¿cómo fue esa experiencia de escribir para población indígena, para personas rurales, personas que comúnmente pues, no tenían el hábito de la lectura y capaz un nivel formativo muy bajo? ¿Cómo fue ese desafío? ¿Cómo fue la experiencia? Pues yo creo que uno para empezar a escribir empieza como lector. Yo fui un lector ávido desde niño, a los 5 años aprendí a leer solo y me fui en el mundo de los libros y ya separé. Cuando renuncié al mundo urbano en Bogotá, me vine a vivir aquí al Guayna y lo que más me sorprendía que era lo que yo miraba entre las casas donde están los libros y en ninguna casa había libros, ni de los blancos ni de los indígenas, a pesar de que los indígenas de aquí todos sabían leer, los curripacos sabían leer y por lo menos leían la Biblia, los blancos no leían nada. Los blancos gitanos, errantes, transitorios, escondiéndose en la justicia, bueno, entonces nadie leía y yo preocupado por eso, a ver, que los amigos de uno es lo que más fortalece es los libros que es común, no el chisme inmediato, más bien lo ponen a pelear, en cambio, no, yo tengo que dejarle en lo que yo pueda y quién más les puede interesar que los mismos historias de ellos, ¿no? Y empecé a escribir las historias de 4 mujeres indígenas, el Mañoco y los cuentos de las mujeres y tuve la suerte de que pegué, ¿no? En un pueblo que no leía, el día del lanzamiento, cuando eso tenía 3.000 habitantes, me vendí como 140 libros, que equivale como venderse 300.000 en Bogotá, y hoy en día. A los 3 días ya había vendido los 1.000 libros y se fueron por todos los ríos, por el Guayare, por el Orinoco. Porque le hablé a una gente que no leía, ¿no? Y los mismos libros los cambié por pescado, por plátano, por lo que fuera, pero se los entregué a la gente. Se mencionaba una cosa muy interesante que es como una potencialidad que tiene el Guainía, ¿no? Y es que a diferencia de los departamentos, un proceso ligado a la evangelización, ¿no? Es decir, los indígenas leen sí. en sus lenguas, saben escribirlas, sí. Pues con este proceso de Sofía Müller y demás. Sí, sí. Papá, digamos, empezó a los cuentos, recuerdo que vendía cuentos sueltos antes de armar el libro, el de Bajo el Techo del Paja, que fue el primer libro. ¿Cómo fue la respuesta de la gente? ¿Le comentaban? ¿Le opinaban? ¿Le decían, oiga, pero cuente tal cosa? ¿O cómo era ese diálogo con el lector pues cuando se los encontraba, ¿no? Yo me vine aquí con el propósito de decirle no a la civilización, a la civilización de cemento y todas esas cosas de consumo, ¿no? Que el comprador impulsivo, y me vine aquí sin nada y vivía con una pantaloneta y no más. Y vendía mierda en una carretilla para arreglar jardines, mierda, y nadie me compraba, entonces ya les voy a vender mierda para la cabeza. Y empecé, no había electricidad, yo no tenía electricidad, no tenía nada, y me hice un mimeógrafo manual, y con ese mimeógrafo manual, pregúntale a la señora, escribía los cuentos con unas naguas de una vieja y una chancleta, fabriqué una fotocopiadora y los vendía. Y todo el mundo me respondía, todo el mundo me compraba las crónicas, entonces eso me alegró mucho, ¿no? De que formé un grupo de lectores que ellos mismos me nutrían en las historias y en todas esas cosas. Bueno, cuéntenos, que la historia es bonita. ¿Cómo fue el tema de tener varios cuentos por ahí sueltos, de haberlos ido compartiendo y luego apilar y hacer un libro, insisto en lo que usted menciona, ¿no? En una tierra donde no hay el hábito, pues así, bueno, Colombia es un país donde la gente no lee en general, sí, ¿no? Pero digamos que en el campo se siente un poco más como fue eso, de construirlo, de ir a mostrarse a la gente, que lo recibieran. Yo creo que para escribir hay que tener un poquito de vocación para eso, ¿no? Como el mundo, como cualquier otro arte, ¿no? Entonces yo creo que ya tenía un poquito de eso, pero como me nutría tanto con las lecturas, entonces todos los años, Premio Nacional de Cuentos,
que yo todo el día en la ventana miraba la calle solitaria, el domingo venía mi tía y me llevaba a misa y me agarraba la mano, y yo decía, oiga, yo puedo escribir algo mejor que esa soledad, ¿no? Todo el mundo contando soledades y yo viendo todas esas maravillas, oyendo a los indígenas todos los días, y oyendo las mismas historias de los blancos y de los ríos. Entonces me fui absorbiendo por ese mundo de la manigua, ¿no? Y terminé contando la historia de ellos. Le puse un poquito de aliño, un hilo conductor y sacaba un periódico, que es La Crónica, ¿no? En La Crónica el escritor es un testigo presencial, está mirando, está contando. La crónica no es mentirosa, la crónica es como el espejo de la realidad. Mire lo que está pasando, yo no sé eso es lo que está pasando, yo conté lo que está pasando. Y aparte del periódico, entonces hacía un cuento. Y al final de mes le vendí un cuento a la gente, el cuento del mes. Y cuando tuve un montoncito ya de 10 meses, dije, yo voy a hacer, me metí en una deuda. Pedí una deuda, me metí en 8 millones para sacar el libro. Me dijeron, no, usted es un desechable, a usted no le prestamos plata. Y si nombra a una persona ahí que le maneje la plata, se la prestamos y usted le paga al tipo el 10%. Yo, sin embargo, al fin me conseguí la persona que me logró hacer y pude dejar el libro aquí en el Guainía. Pero ya la gente ya lo había leído en folletos, ¿no? Así como estos folleticos que tenemos hoy en día que presentamos. Ese de Un culo saca la cara por ella, a los 3 días ya lo habían publicado en México, en Brasil, en el Valle, en muchísimas partes. Tal vez por el título, por el nombre que usó, pero yo no sé. No. Sí, sí, sí. Bueno, para quienes no conocen la obra de Humberto y mi papá, hay digamos, un componente rural, hay un componente indígena muy fuerte, pero también está muy marcada la presencia de la mujer, ¿no? ¿Por qué narrar a través, por ejemplo, Me falta uno, es una profesora, Morena soy porque el sol me miró, es una mujer, Ramona la Ágrafa es una mujer? ¿Por qué narrar a partir de la mujer o a través de la mujer? Las Valientes también me gustan, Premio Nacional de Cuento, Ministerio de Educación, porque uno, por inclinación natural, uno se fija más en las mujeres. Y yo creo que las mujeres se fijan más en los hombres, entonces uno sale a veces, en ese mundo campesino, uno sale a mirar viejas y entonces a ponerle cuidado a las los hombres no les importa uno nada. Entonces yo aprendí a escucharlas, a oírlas y a mirarles y cómo se rascan, cómo ahorran, cómo gastan, cómo no sé qué más, cómo lavan, cómo refriegan, cómo de todo. Y entonces por eso mis cuentos casi todos son de mujeres. Y yo creo que eso influyó mucho. Y que también son las más oprimidas, ¿no? Detrás de cada tipo hay una mujer allá escondida que lava plancha, detrás de la mujer del escritor hay una que le plancha la ropita y se la pone bonita para que le salga allá a presentarse en peregrinos. Sí, sí, sí. Bueno, y otra pregunta que pasa con todos los oficios, ¿no? La otra vez cuando estábamos haciendo el otro cuento, un cuento mío que el personaje pregunta al final, bueno, ¿y para qué le sirve saber tanto, no? Un carnicero le pregunta a un profesor, le dice, ¿para qué le sirve saber tanto? Y él le responde, ¿y a usted para qué le sirve comer tanto? ¿No? Entonces, ¿para qué sirve comer? Para vivir. ¿Para qué sirve vivir? En último, ¿cierto? Como todas las cosas, ¿no? Escribir, cantar, bailar, pintar. ¿Para qué sirve escribir acá en este contexto orinocense o guañano? Yo creo que eso es un acto de sanación. Acto de sanación. Uno, porque es un trabajo del yo interior, ¿no? Usted mismo se cuestiona y se pregunta las cosas y se mete en ese mundo y se aparta de tanta vanidad y de tantas cosas que no. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Un lisonjero, bienvenido, pero bienvenida. Primero que es un acto de sanación, ¿no? Y también es un deseo de comunicarse con los demás, ¿no? Y ya cuando uno ya madura, como se da cuenta que el escritor es una persona importante en el desarrollo civilizatorio, porque el escritor es un fabricante de lectores. Y la persona que lee se autoeduca. Le toca un examen y entiende lo que lee y rapidito lo responde, ¿no? Además que leer produce. Tú empiezas la primera manifestación de la persona que lees que puede discernir. No, esto no
gusta. Y discernir es como colar, pero con la cabeza, con el cerebro. Se coge las cosas y saca la basura, esto no me sirve, esto lo escojo, esto no. En eso que dice de formar lectores, que bueno, yo me le conozco la vida. Dio la suya. Preparé bien la entrevista. Mi papá está haciendo, pues les cuento, o más bien a partir como de su forma de ser, su forma de ser y eso, ha trabajado mucho con personas pues niveles altos de formación, personas que no son académicas, campesinos, los ordeñadores, niños también, ¿no? Acá en Arauca, en Casanare, bueno, hasta en Venezuela, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia de crear, de promover la lectura, pero que realmente se puede motivar, ¿no?, a la lectura? ¿Cómo ha sido ese camino? Yo no conozco Ucrania, yo no conozco por allá el desierto de Kalahari, no he ido en el Polo Norte, yo no sé cómo son las costumbres de ellos, cómo casan, cómo se enamoran. Yo conozco las costumbres de aquí y se me facilita hablar sobre las cosas de aquí, y como una conciencia interior que hay gente que no ha leído, y entonces yo con gente que no ha leído no puedo llegarle con una erudición ni con un lenguaje intelectual, sino con un lenguaje de la base. Y así como el que se va a Miami y aprende inglés, yo me vine aquí y aprendí guaviareño y aprendí lenguaje de pariente y yo saludo en todos los idiomas que quieran y me metí en eso para poderme comunicar con ellos, porque si yo le llevo un libro a un juez que tiene 80 cartapacios por leer, pobrecito, yo le hago un mal. En cambio, la gente que nunca ha leído se mete con eso y se va en la lectura y va adquiriendo el hábito. Porque leer es un hábito como el de cepillarse los dientes, el de levantar pesas en el gimnasio, el de bañarse, el de peinarse. Y es un hábito que embellece la mente, ¿sí? Y el corazón también embellece. Entonces, únicamente no es la parte física de uno, sino es la parte interior. Esto, vuelvo y repito eso. En Arauca, los colegios. Yo regresé a Arauca a los 55 años y había un concurso nacional de periodismo. Y me llegaron 5 niñas y un niño de quinto de primaria. Mire que hay un concurso nacional de periodismo, 33.000 colegios de primaria se presentaron, ¿no? Y entonces, oye, ¿pero qué? 5 niñas y un niño, ¿por qué? Me dijeron, a esos peladitos no les gusta sino el fútbol. Ajá, no les gusta. Y el que vino, ¿qué? Digo, no, el turista. Y empezamos a trabajar con los niños, a trabajar. Bueno, usted es la directora, usted es la corrección de estilo, usted no sé qué más, usted es la periodista, usted es deportes, usted es las noticias nacionales, y usted no sé qué más, y usted aparte directora también se va a encargar. Y armamos un periódico, no se los toqué, les empecé a meter eso en la cabeza. Se ganaron el primer puesto entre 33.000 colegios del país. Y 20 años después, cuando las peladas ya tenían 30 años, me llamaron, oiga, fíjese que eso que nos formamos con usted nos sirvió para el bachillerato, para la universidad, para la vida laboral y para el matrimonio. Nosotros queremos hacer un segundo periódico. Ya 20 años después, yo creo que alguna cosa captaron esas niñas. Entonces ya me facilitó mucho meterme con los niños en ese aspecto y con los viejitos también. Yo escucho mucho a los viejitos son un libro abierto, ¿no? Tienen mucho que contar. Ustedes mismos, sus ancianos, entonces yo creo que lo más importante sería que intentaran escribir. De maneras muy fáciles, como la carta, una carta facilita, la crónica, que es un testigo presencial, y otra, el diario. Con un diario, uno empieza con un diario y termina, de pronto aquí hay unos 2, 3 escritores latentes, ¿no? No tanto para volverse famoso, porque la fama no sirve para nada y el éxito tampoco, esas son vanidades, pero sí trascienden que un nieto de ustedes llegue un día y se encuentre, uy, mire lo que hacía mi abuela, uy, mire lo que escribió mi abuelito, son revaliosos nomás en el fondo familiar, ¿no? No más por eso, de hecho, vale la pena escribir.
Además que lo escrito permanece, la memoria se va y la palabra vuela también, desaparece, ¿no? Es una manera de conservar las cosas. O uno mismo dice, uy, mire lo que yo pensaba 4 años. Dame la mano. Así se despiden los viejitos, los niños nos despedimos así. Así, con la otra mano. Agárrese bien. Frutiño, frutiño. Chao, hasta luego. Chao, chao. Sí. Sí. Bueno, y entonces en esa medida, como aparte de ejercitarse con formas, ¿no? Sí. Está ya. ¿Ah? No me creo. Aparte, pues digamos, de intentar formas como el diario, la crónica, lo que usted mencionaba, ¿cómo o qué estrategia pueden hacer para motivar más? Por ejemplo, pensemos en los niños, ¿no? ¿Cómo empujar a los niños a que se animen, a que rompan ese hielo de la página en blanco? Yo creo que hay que preparar gente para eso. Uno va a la biblioteca y entran los niños y les ponen un libro de puros mamarrachos. Un mamarracho grandote, el patico y el sapo. Y el patico vio que el sapo era bonito y el sapo miró al patico y se enamoró del pato y se le acercó y el pato se lo tragó. Y entonces, bueno, pero después le leen un cuento, después le muestran un video, después no sé qué, un jueguito, una canción y todo eso. Pero los niños hacen todo menos leer. Lo importante es que una biblioteca es para leer, hacer un bailecito, una cosa, y a los niños no, máximo les lee la profesora y ahí no están leyendo, están oyendo leer. Entonces lo que hay que crear en la gente es el hábito de leer, que lea, que agarre y que lea. Yo creo que eso es fundamental, hasta que no haga eso. O la gente también que, yo quiero que mi hijo sea lector, pero no lee. Jamás lee un libro, no tiene un libro en su casa. Y la manera más fácil los hijos lo vean a uno leyendo y que uno les comente a los hijos y entonces se contagian. Yo, por ejemplo, a ustedes en la hora del almuerzo, toda la vida les leí un cuento. Cuando terminaba el almuerzo a los 10 años ya sabían rusos, cuentos ingleses, cuentos norteamericanos, ¿no? En la casa se leía, nosotros leíamos a la hora del almuerzo, con todos los pobres que éramos. Sí, no Bien teníamos pobres. televisión. Estábamos muy pobres, demasiado pobres. No teníamos ni Presto Barba. Todavía tampoco. No. No, hay un tema con el hábito y a uno le pasa al adulto, ¿no? Yo creo que más o menos tiene el hábito. Que Sí. uno deja leer un rato y después uno se sienta a leer y lo empieza a hacer y el libro le pesa y se le duerme un codo, porque uno se deshabitúa, se desconcentra, está uno pasando los ojos por las líneas pero está pensando en otras cosas. Entonces sí, el hábito, la costumbre, que una dinámica alrededor de la lectura en la casa es súper clave, ¿no? Lo que usted decía nosotros de niños, el sábado, Club 10 y esas cosas, pues está más por pobres, ¿no? Sí, no, por pilos. Y entonces lo que hacemos era leer, no sé, los Tres Mosqueteros, a ratoncito Camembert, bueno, otras cosas, ¿no? Y entonces uno generó ese hábito con la práctica, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que hay de la biblioteca, ¿no? Está el teatro, está toda esta cosa de tecnologías y no sé qué. Pero no puede dejar de cumplir su propósito, que es la lectura. Ahora sí se puso buena la conversación. Por fin me agarró por donde era, porque es que hay que, con la gente hay que tener astucia para que lean. Lo que se ponen a leer la ministra de Educación, no sé hace cuántos años, cuando cumplió Juan Rulfo 100 años, entonces dieron una orden nacional de leerle a los niños de primaria Pedro Páramo, una literatura subjetiva que usted no sabe cuándo están hablando, ni los muertos, imagine, ni los vivos, ni los muertos, imagine que le van a llegar a un niño de lo formaban y les leían eso. Entonces a los niños hay que leerles cosas que les interesen, a los jóvenes normalmente aventuras, a los viejitos como yo
ya nos interesamos en biografías o en otras cosas, ¿no? De acuerdo a la edad, de acuerdo al ambiente que se vive, hay que saberle llegar bien. Si no hay puesto, el puesto es suyo. Ah, bueno, está bien, está bien. Entonces hay que saberle llegar a la gente, ¿no? El gusto, porque la lectura es como la comida, es lo que a uno le gusta. Si le gusta, no hay problema. No, pasa lo mismo, ¿no? Poner al pobre niño, no sé si pueden decir, por los niños. No, poner al pobre niño a leer Siervo sin Tierra, a leer María, y pues obviamente pues son loras que tendrán su interés, pero para un chino de pronto no. Entonces el niño cree descubrir, se autosentencia de que no le gusta la lectura, y mentira, lo que no le gusta es ese libro. El tema, Es sí, un claro. mamotreto. Sí, sí, sí. Mamotreto, sí. La ensalada en el internado, se comen todo, pero la ensalada... ¿Ah? Si le sirven solo ensalada, va a pensar que no le gusta la comida. Sí, y que le gusta la comida, pero no supieron preparar la ensalada, no a comer verduras, les sabe a mata, les sabe a monte, les sabe a no sé qué, a mata de cementerio, les sabe la ensalada. Sí. Ahí viene otra cosa como comunidad, ¿no, papá? De pronto, digamos, como para hacer una idea de que hay en la región. La otra vez con música preguntamos lo mismo, con salud, ¿no? Sí. Desde sus ojos de escritor, que es, pues, a mi parecer, uno de los escritores más activos de Arauca, Casanare, toda esta zona de la Orinoquía, ¿qué hay? ¿Qué está pasando? ¿Qué está escribiendo la gente? Los otros escritores, ¿no? Digamos como si nos fuéramos en una idea del ecosistema literario de esta región. Encontrarse por ahí interesante, o que uno dijera, oiga, chévere. Que yo no sé qué la política contamina mucho, ¿no? Por lo menos lo que yo veo es que cada escritor es como el que ensarta en su propio bejuco, en su propia olla, y se esconde y no le cuenta a nadie que va a hacer un contrato, y hasta que no le haga el contrato no empieza a escribir el libro. Eso está permeado por el petróleo, como ahora que es un departamento petrolero, entonces allá hay un egoísmo y hay una cosa, hasta ahorita estamos rompiendo eso, ¿no? Ya intentamos hacer una, porque un solo sapo no hace laguna. Si yo soy solo y nadie más lee, pues soy un pobre pendejo que no, pero si ya comentamos con otros y hacemos un grupo no solamente de lectura, sino de poesía y de cosas, se va consolidando un estado. Hablando de poesía, podemos echarnos un poema. Yo no soy poeta, poetas son tres y yo no estoy entre ellos. Pero sí me acuerdo que como ejercicio, aquí, hace unos cuantos hicieron el proyecto Mapa. Muchos años. ¿Usted tenía cuántos? ¿5 años? ¿6 años? Por ahí. Imagínate, 30 años. Y trajeron escritores de todas partes, de Caracas, de Bogotá, de Medellín. A mí no me invitaron. Sí, mandé un poema y lo metieron en la página central, ¿no? ¿Te acuerdas? Yo tengo, con gusto les dejo, si me acuerdo, la memoria no me... Hice un poemita pequeño, se los voy a contar. No soy poeta, les cuento. Dice, calla, que se dice allá cuando la laguna, las brujas y remando. Calla, ni siquiera remes, déjanos mire la playa y el soplo de viento nos bese la cara. Mira cómo las ramas del árbol abrazan el agua y en el fondo del río los peces en silencio se aman. Calla, deja que dance la balsa, que el cielo se pinte de azul y de verde botella la montaña. Oye cómo las ondas del río al barranco le hablan con palabras de agua. Calla, callas al crepúsculo el volcán de amores que tu pecho guarda y toma entre tus manos todos los luceros que en el río se bañan. Que allá en la otra ribera, callada del poeta, le escribe tonadas a la espuma, a las rosas, al sol y a las garras, y yo desde mi canoa viajando en amores, contigo a mi lado y el alma llanera sonando en el arpa, navego los mapas. Algo así, ¿no? O sea, una cosa como... Por ahí va, sí. Por ahí era, por ahí era. Yo no sé No, si estaban 30 años atrás. ¿Ese es el único que está en el galán? No. Está en el canal. Bueno, eso de aprovechar los espacios, ¿no? En el aeropuerto un pedazo de poesía, no mío, de cualquier poeta de aquí,
Aquí hay poetas. Usted mismo hace poesía, ¿no? Sí, yo traigo para compartir también. Compártanla, por favor, no Pero yo tengo también una memoria. mami. Solo nada. Bueno, este poema yo lo había leído la otra vez en un concurso. Fue mío, casi pierdo, el único competidor era yo. Le gané esta tarde. Y vengo a presumirla. No estuvo berreñero. Estuvo duro. Bueno, el poema se llama Cuando florece. Dice, bajo una lluvia púrpura de pétalos de pomarroso, llegaron tus ojos a darme las buenas nuevas, que los días se habían vestido de verde. Temblando en una nerviosa sonrisa, una a una se fueron desgranando tus palabras, mientras se mecían encaramadas en las flores que del alto mango se desprendían para teñir de amarillo crema las calles del pueblo. En tus ojos de marañón, espejo profundo, encontré los colores de la selva, los verdes pilados de la manaca brasilera, el gris descascarado de las interminables ceibas, azules y rojos enroscados en las nubes del atardecer y la negra noche esparcida sobre las aguas. Los días se vistieron de verde florido, naranja y rosa en las cúpulas de los árboles, mientras un aire fresco y mojado se llevó las nubes a recorrer otras inmensidades, más allá del monte que titila, allá en la otra orilla del río. Y yo, buscando tus pestañas de hojas de palma, quise sentirte, tocarte con las palabras y darte un abrazo con algo más que mis manos. Quise adentrarme en la manigua que duerme bajo tus párpados para sembrarte un te quiero que te bajara hasta el pecho. Me acurruqué entre tus brazos, cobijándome bajo la sombra de tus labios para contar cada uno de los jazmines que baña tu risa y comprobar con las manos que no te necesito, pero siempre te elijo. No dices eso. Resulta que la idea... Quiero tinta. Pero sí, no, sí, sería bueno, ya que estamos aquí, sería bueno reunir a los escritores y hacer una antología, ¿no? Sí. Que cada uno con un cuento, con hacer uno, que el Guainía tenga su propia antología de poetas de escritores, de Sí. literatos, de narrativa. Por ahí hace tiempo una poesía, como 20 años, ¿no? Más. Sí. Así poesía. la antología Es de esta. poetas araucanos. No, De poetas... de Guainía, es esta. No sé si la hayan visto, pero esto es que por allá 2000, 98 capaz. Sí, 98, no. Sí, 98. Sí, pero pues, hay gente que está escribiendo, ¿no? Está Efraín, está Liliana, Sí, está haciendo, está Ovidio, que me Sí. pasaba, Ovidio Espina. Ovidio Espina, que tenía muy buena pluma, ¿no? Sí, sí, muy profundo el tipo en su poema. Es más, Jair Gordillo, no sé si él está escribiendo. Selmira, por ahí tiene cosas. Elienúa. Anaya. Mercy, bueno, Mercy Mercy ya Anaya. se fue hace rato, pero también. Sí, de pronto sí. Yo no sé con la cultura acá pasa que hay como una atención más hacia lo festivo, o sea, la cultura entendía como la manifestación artística pintoresca, ¿no? Entonces, chabacana, sí. Entonces, poco de plata para un concierto, para bailes, para chacachaca de bailes y otras cosas, pero no para el carnaval, para beber guaro, pero digamos con literatura, capaz con teatro, con poesía, pocón, ¿sí? Pocón. Más una cultura de show que digamos de construcción de los procesos. Y aún tanto que hablan del turismo aquí, motivan eso, nada hay que motive más una región. Que Aracataca lo paró. Aracataca está lleno de turistas porque van a visitar la casa donde escribió, la casa de no sé qué, esas cosas. Entonces yo creo que los buenos libros, cuando trascienden, como trascienden fronteras, traen mucha gente. Yo creo que ya aquí empiezan a salir buenas obras, ¿no? Ya conozco el último indígena. Yo mismo escribí una obra aquí de una maestra de 18 años, tartamuda, que se perdió con 9 niños de 6 años allá en la rompida por el río Boyare. Duraron 6 días sin comer. La maestra loquita pensaba que eran los espíritus que la habían perdido y duró 6 días. Entonces los niñitos se encargaban de ella, de cuidarla, el uno a la chica, el otro no sé qué más, iba a echar comida, como profesor, que si no come se va a morir y la
Quedó loquita para toda la vida. Yo me acuerdo que cuando, claro, fue el secretario de Educación y fue el coordinador de no sé qué más, y apenas salió la regañaron y todo eso. ¿Y qué? Mire, que pida la renuncia. Digo, sí, es que vengo a renunciar. Eso de cuidar niños ajenos es mucha responsabilidad. Yo le digo, más nunca. Sí, un bonito, por aquí traje uno, traje dos, traje tres de esos. Una, me falta uno, porque se le perdió un niño, buscando a ese niño se perdió. Una sola tinta, una elemental, pero ambientado con los ríos rojos que hay aquí, con Caño Victina, con el Atabapo, con el Caño San Joaquín. Sí. Sí, no, hay un tema con la literatura y es que así como hay artesanías de palo, de bejuco, de fibra, también pueden haber artesanías de palabras, ¿no? Sí, sí. Entonces que uno se lleve una experiencia de un lugar a partir de un libro también puede pasar, es posible, ¿sí? Yo pienso, esto que voy a decir lo utilizaba mucho para explicar personajes y era que uno puede ver un cuadro, no sé, una campiña suiza, por ejemplo, y uno nunca ha ido allá, ni irá, supongo, a lo mucho a Fernando o a Manaví, con ese sueldo de profe. Pero uno puede sentir una experiencia estética con ese paisaje a pesar de no estar allá, ¿sí? La literatura puede también generar experiencias estéticas de lugares y puede generar otro tipo de experiencias, ¿no? Otras emociones, ¿no? Sin que uno vaya allá y lo puede sentir a partir de una manifestación artística como un libro, ¿sí? Entonces, si yo quiero dar a conocer una tierra, si yo quiero promover una tierra, una manera, claro, un cuadro, una foto, el afiche, los indígenas en pelotos, en corferias, y un libro, bueno, varios, aquí ya hay hartos, ¿sí? También podría ser una manera. Ahora en Anato, yo no sé, ¿saben? Anato es la feria como el turismo y no sé qué. Y entonces yo por ahí les comenté, yo no sé si al final llevar al fin libros o algo, porque aquí hay harta gente que está escribiendo. Efraín tiene hartos relatos, Tiberio tiene relatos, los de Lienuda, pues los de nosotros, Gordillo tiene Jair, creo que se llama, ¿sí? Y ahí hay una ventana a la tierra, ¿no? A un lugar físico, ¿sí? Pero eso no es show cero. Una profesión muy riesgosa, supremamente peligrosa, porque el lector es un sicario. Él está leyendo y no le gusta y cerró el libro, lo botó. Le pueden dar palo lo que quiera y no lo que no le gustó. Entonces está escribiendo lo que más tiene cuidado, la relación que uno tiene es con el lector. Uno no está viéndole, no sabe el texto, no sabe nada de él, no sabe qué, pero uno lo primero que tiene que saber es que tipo no lo mate. No, lo pierde el año, yo no lo leo. Entonces uno se cuida de tenerlo enganchado ahí con pescado hasta que termine el libro. Sí, creo que eso es importante también, ¿no? Entre los escritores. ¿Cómo se engancha la gente de acá? ¿Cómo se engancha? ¿Qué anzuelo se le tiende a la gente de acá? Con sus propias historias, con las historias de aquí, de ellos mismos, ¿no? Que ellos las conocen y se identifican y miran, tienen un primo o algo que le pasó lo mismo, ¿no? Que se está ahogando en el río, que se perdió en el monte, que todas esas cosas, yo creo que es como... Pero no sé, eso es de cada autor, ¿no? Sus de cada autor. Sí, hay una pregunta que yo quería hacerle y es, ¿cómo, cómo Yo sé que hubo un momento en que se creía que el escritor era ser erudito. Y el erudito es el que vive citando a otros eruditos para sentirse más erudito todavía y más fino y más impotente y utilizando términos que ni él mismo sabe. Entonces yo creo que la única manera es que los escritores bajen y se pongan al nivel del lector. ¿Ven? Que sepan qué palabras, sepan en qué entorno, a quién les están escribiendo y entonces se pongan el lenguaje de ellos. Y eso es una manera muy fácil de llegarle, de que se mermen y que si viene aquí aprenda guaviareño,
aprenda, ¿me entiendes? Aprenda a hablar con los parientes y se le facilitan las cosas. Porque si usted no entiende la mitad de las palabras, ¿para qué va a leer un libro? Sí. O sea que en la medida que sea más universal el término, más abarca uno lectores. Por ahí nosotros queríamos aprovechar el espacio también para compartir algo que, bueno, que es como una especie de fanzine, como unas revisticas, unos cuenticos que mi papá ya les entregó por ahí hace un rato. Les Y mostré. que trajo mi papá, que son como una serie de cuentos que ha venido haciendo, pues que los trajo para compartir acá, para que la gente los lea, los conozca. Y hay uno que hice yo recientemente a propósito del periodo electoral que hay, ¿no? Del momento que sí. se está viendo pertinente. Sí, es una fábula como para invitar a reflexionar, tal vez a partir del humor un poco, tal vez a partir de ver qué tanto nos conocemos, ¿no? Fábula. Es una fábula, no, es una fábula. Se llama en algún lugar porque hace referencia a un lugar ficticio, ¿no? No existe, no está en la realidad. Y los personajes son ficticios, ¿sí? Pero la idea es como invitar a... Ese cachirre es otro cachirre, ese es otro pollo. Sí. Animales. Sí, eso no son animales ficticios. Pero entonces yo lo que quería era como tratar de decir, bueno, qué tanto nos conocemos y qué tanto a pesar de conocernos seguimos como cayendo en lo mismo, ¿no? Haciendo lo mismo, en el mismo bucle ahí que como que no nos importa mucho lo que pasa y va a seguir pasando. Probablemente mañana va a pasar algo parecido a lo que siempre pasa, ¿no? A pesar de que sabemos qué está pasando. O sea, como eso. El librito está, bueno, el cuentico está publicado en mi Facebook, en el Morichal, y están impresos. Las personas pues como que quieran me dicen y yo se los doy. Que los mostramos. Sí, por ahí lo tenemos. Es este cosito. Y la próxima vez hablamos de mañoco, de liceo, que eso sí, yo sé bastante de chontaduro. Sé que el chontaduro cuando está cocido, pues exhala un perfume, entonces ya no necesita más madera, que el mañoco es crocante, amarillito, la cantidad, que el pescado que la vive en la sangre, de eso sí sé bastante, ¿no? 30 años aquí, entonces será 95% indígenas. Eso sí, pues, nos debemos una charla sobre eso. No apenas eso. ¿Ah? ¿Cómo era cuando llegó? Pues sí, eso es la vida, ¿no? Un poco. No, yo vine, no, nadie de eso. Yo vine la primera vez en el 68. Me bajé del avión, en Palochis me va a rodar me comí un caldo de zapuán y me volví en el mismo avión. Dije, no, yo no tengo nada que hacer aquí. Nada. A los 4 años encontré un amigo. Tenía ese pelo colorado, se lo quemado del sol, así, ese bicho, no sé, ¿qué le pasa? Me dijo, no, yo estoy en la selva, le dije, se le nota. Usted, ¿qué hace aquí? Dijo, no, que no tengo plata para irme. A los 8 años lo encontré fumando marihuana. ¿Qué pasó? Dijo, no, que me gasté la plata. Bueno, vamos, camina, yo le compro el pasaje. De nuevo pasajes, y me vine con él. Y salieron 5 amigos a despedirme y le compré los pasajes a los 5 amigos y llegamos aquí 7. Chudos todos éramos en ese tiempo. Aquí nos quedamos, ¿no? ¿Cómo era el lugar ahí? Aquí llegamos aquí, poquito, había por ahí 1.800 personas, no había nada. Oye, usted es como tenemos, le vamos a dar unas latas de zinc y unas tablas que pegan para que no, ¿por qué esta barrera? No, había una banda de los indios, los patos y anden bien vestidos y afeitados. No, o sea, yo me fui ahí porque hicieron qué cosa tan linda. Yo me quedé en cantidad de las comunidades. Sí, pues sí. Y de hecho, y sí, joven como de 26 años, 27 años cuando llegué. ¿Cómo era la relación ahí con los indígenas en esa época?
estaban casados con indios. Entonces, mi familia lo que había aquí que era mañoco y casado y pesada, ¿no? Frutas de en Satélite. Sí, estaban haciendo el aeropuerto, armando. La primera vez que fuimos a revisar el aeropuerto, vine con la jefe de los civiles. Y todos estos barrios se fueron haciendo, ¿no? También. Así no. Sí, Eso no existía. eso que era dicho. Yo tengo una consulta. Bueno, Ah, nosotros. Micael. Dale. No, teniendo en cuenta la antigüedad, cuando llegaste y actualmente, ¿tú qué poderes de pronto rescatar de manera positiva y negativa? por favor. Soy modelos de oreja, no me ofende. ¿Quieres darle? Listo, mira, teniendo en cuenta tu antigüedad y que Sí. llevas tiempo en el municipio, ¿qué puntos puedes tú estar rescatando de manera positiva y negativa en comparación a fecha actual? O sea, ahorita, digamos, con los casos de Sinaloa. Pues seguí 12 días aquí, llegué a casa y esa casa se quedó sola y era un basurero del barrio, de hecho sin no sacar basura. Sí, un punto negativo, un punto de basurero blanco, plástico, vidrio, tenemos que tomar la botella y ¡pah! Rato, como de raqueta, tomar la botella. Uy, que llegó, que trae, te cuento, me alegro de ir porque hay gente que yo, sin salir de casa, yo no he hecho sino, no he podido darme cuenta. Me alegró el Pajuín, que es una parte muy viva, ¿no? Porque las plazas de mercado es donde el populacho, pues, que es la manera diferente de vivir, porque la otra manera, la manera del confort, pues, es, Eso cambia mi vida, o sea, Ah. es un basurero, se volvió un basurero, tristemente. cemento sí Lo tiene que harto. usted dice está respondiendo porque cuando yo llegué aquí hace 16 años, este barrio era todavía mucha casa indígena la que había. Sí, o sea, lo más pavimentado era hasta ahí, hasta el colegio, y eso que la calle Eugenia. Vamos a hacer arena. Sí, pero en mi vida ahora hay basura por todos lados, el Uy, silencio es difícil. enormes de encontrar ahora cantidades. acá, si usted se sienta acá un ratico en la esquina a las 4 de la tarde, 5, qué ruido, se demora 10 minutos en pasar una calle, o sea, eso a mí me parece raro estar acá, ¿sí? Pues uno que venía escapándose de eso, ya acá está volviendo así. La primera vez que veo vasos de vidrio, todo el mundo es con puras botellas plásticas en todas partes, pero yo creo que sí es importante la educación. Te respondo, te respondo un poquito que digo que es la primera vez que veo un vasos de vidrio, en todas partes puro plástico, ¿no? Pues, Y entonces, me interesaba. sí, y entonces la cultura no es solamente el que sabe mucho y el que lee mucho, sino el que respeta la naturaleza. Y eso es un irrespeto, realmente tirar esa basura que estamos tirando aquí. Me vine por una callecita, aquí sale uno derecho allá al Pafil, no da la vuelta de la teta que llaman, sino que sabe, uy no, eso es lo que le está cayendo al río, ese caño es pavoroso, eso hay que denunciarlo, esas cosas. Eso que hicieron con los árboles, trozarlos todos, no, en pleno calor. Entonces yo no, si alguno está comprometido en eso, me disculpo, pero a mí me, porque es la segunda vez que tumban los árboles. Te sacan bastoncitos de mi modo. Pues eso sí es un tema un poco delicado, porque pues yo tampoco estoy de acuerdo con lo que hicieron en el centro de quitar ciertos árboles, pero también es un tema de precaución, porque estaban dañando las vías y tarde o temprano, de cierta forma, se iban a causar cierto daño. Hay partes donde se cae un árbol y lo levantan y lo ponen, ¿me entiendes? Y lo arreglan, no lo matan. No tumbarlos, pero darle cierto manejo, pero pues ahí uno entra, ¿quién le da eso? Sí. Han podido podarlos, no sé qué, reforzarle la base. Es preferible arreglar el cemento cada 5 años que todo el mundo arregla. No, es que solo levanta el cemento, trozó el árbol.
Un árbol reemplaza 10 aires acondicionados, viven miles de especies en él. ¿Eh? Uy, no. En esos calores sobre todo, ¿no? En invierno no tanto, pero en esos calores. Eso fue lo primero que sentí ahorita, ¿no? Yo de resto, ojalá mañana pueda ver, en esta semana ya no trabajo más, ya no tengo más. Sí. No, si no trabaja no hay almuerzo, hermano. ¿Ah? Si no trabaja no hay almuerzo. ¿Cómo va a sacar el casabe? ¿De dónde le va a sacar el pescadito? Sí. Dale. ¿Tienes algún tipo de sugerencia? Bueno, tocando el punto de que hay que incitar el hábito de la lectura, pero también hay que saber llegar al lector. Actualmente pues tenemos mucho avance en la tecnología, ¿cierto? ¿Tú cómo puedes sugerir de pronto el captar la atención del lector actualmente, aquí en el municipio, digamos? Pues, ¿cómo puedes llamar la atención y opacar más la tecnología, la visión de los celulares y más bien que se clave en eso? No sé si me da a entender. Sí, está clarito. ¿Quiere? A mí me gustaría, si se puede traducir a Luisa. Por favor. Sí, a ver, en esta era como de avances digitales. Pues hablar más duro, perdón. Sí, perdona, en esta era como de avances digitales y que la tecnología está tan avanzada que ya no solo, o sea, que está tan avanzada que opaca los hábitos de lectura que son bastante escasos. ¿Cómo le haces frente a eso, cierto? De por sí la gente no lee, pero ahora menos, ¿cierto? Ahora es más difícil. Aún así, es una desventaja y es una herramienta. El hecho de que tú, por medio de la tecnología, puedas publicar de pronto con más alcance tus textos y más personas los puedan leer. Al mismo tiempo es más difícil que las personas como que capten el mensaje o se acerquen más a ese hábito o les interese más la lectura cuando hay tanto contenido en las redes sociales, por ejemplo. ¿Cómo harías eso? ¿Cómo te enfrentas a eso? Simplemente lo dejas pasar y sigues insistiendo en esto, ¿cierto? En el formato físico. Yo no tengo la verdad. Yo soy un humano mortal, estoy más cerquita de todos ustedes a irme a otro plano superior. Pero en ese corto entendimiento, lo que yo veo es que el libro inicialmente era una piedra. Por ahí como lo están en el coco, talladas en piedra, después lo hicieron en greda, después en papiro, después por allá en cuero de chivo, ¿cómo se llamaba? Tiene un nombre por allá de Grecia. Entonces cuando los chinos prohibieron el papiro, ellos en cuero de chivo sacaron los libros y después ya en 1500 y pico sacaron eso, pero eso también está condenado a desaparecer. ¿Me entiendes? Eso está condenado a desaparecer. Lo que no debe desaparecer es la lectura. Yo creo que de los grandes inventos que tiene el hombre, porque es una capacidad de abstraerse y una capacidad de telepatía que existe entre lo que uno escribe y lo que la otra persona, ¿no? Uno con la palabra le puede pintar una gran águila de grandes alas, de largas plumas, cubierta toda de espléndido plumaje de colores varios, o le puede pintar una gran águila de espeso plumaje, como uno quiera, ¿no? Pero en esto, yo creo que ya no se puede luchar contra la evolución, ya esto ya está pasando. Ahorita hay una cosa que se llama un Kindle Amazon. La gente sigue leyendo en eso, tiene tinta electrónica, la luz no da como la del celular a los ojos, la luz es plana, guarda, tiene Wikipedia, no sé qué más, comparte libros. Lo que usted gasta en un semestre en libros le sale súper económico, le caen 150.000 libros. ¿Qué tal uno con una maleta de 150.000 libros? En esa biblioteca no hay 4.000. En la biblioteca de Iniria no hay 4.000. Y se puede amontonar de eso. Yo tengo una Kindle hace 13 años. Entonces, no va a desaparecer. Lo que va a desaparecer es la lectura física. Yo creo. Ya nosotros estamos en un mundo virtual. Con todo y lo viejito que yo soy, yo también soy. Duré 15 años de bazuquero y 20 de facebookero.
ya me estoy superando. Pero sí, entonces escribe uno para las redes y escribe para eso, y sí llega, ¿no? Sí, ahorita ya se venden los libros virtuales. Yo no sé si le respondí lo que quería, pero más o menos no. Yo creo que la responsabilidad mayor de que no se pierda la lectura, y hay tipos de lectura, ¿no? El que lee por estudios es otra cosa, es no leer. La lectura por placer genera una cantidad de lubrica la cabeza, hay miles de cosas que no pesan, pero se sienten cuando habla la persona, ¿me entiendes? Así como al gimnasio saca músculos, cuando lee se responde y sabe responder. Entonces yo no creo que es responsabilidad de los escritores. Si se mueren los lectores, es responsabilidad de nosotros los fabricantes de lectores. Es responsabilidad de nosotros que no escribimos bien, ¿verdad? No nos preparamos para eso. Yo siento que yo me preparé para escribir. Aquí tengo... Por aquí tengo un libro. Ese libro tiene 10 ediciones, 3 en Venezuela, 7 en Colombia, y está en Amazon también. Y es el libro más bonito de la literatura llanera, lo dijo un presidente, pero como yo no soy político, no, pues rájelo, que ese es huevo de gallina vivo. Rájelo y mírelo. Entonces que así puede uno llegar y le llega a los llaneros, que allá no, peor que aquí los indígenas, y aquí sabían leer porque Sofía Müller, todos conocen la historia de Sofía Müller, ¿no? Sofía Müller llegó sin saber español y sin saber curripaco, se metió con el curripaco y dijo, mire, les voy a enseñar una vaina muy importante con la que les van a respetar. Aquí estaban explotándolos con el caucho en ese tiempo. Y Sofía Müller escogió 4 indígenas. Entre esos había una niña, no lo traje, ¿no? Había una niña de 11 años. Dijo, yo necesito 4 personas que quieran aprender a leer, que es algo muy importante con lo que les van a respetar. Y salió una niña de 11 años y 3 adultos. Y les digo, bueno, yo les enseño con la condición que ustedes le enseñen a 4 más. Y ellos, a 4 más, y al año todas las selvas sabía leer, sin darle refrigerio, sin pupitres, sin plumas, escribiendo en la playa, escribiendo en los canaletes, escribiendo en todas partes. Eso es ejemplar que se sabía con esos indígenas. Por eso cuando yo llegué aquí, lo que más me sorprendió era que los indígenas sabían leer, los blancos no. Se volvió al revés la cosa en ese tiempo. Rájalo, métele el dedo y rómpelo. No pasa nada. Eso, ¿ah? No, pena, cuando cometa un error, con vergüenza, pero eso no es pecado. Sí, y eso tenía aquí, no es el suyo. Esto es una fábula que hizo mi hijo para eso. No, pues toca. Rómpalo, que no pasa nada. Y mire, ven ustedes, con esos títulos, ¿cómo me va a vender uno? Se acaba. Mire, profe. Mire, con ese título, antes no. Pero tengo muchos fanzines. Entonces le llegó facilito, la gente se pasa 3 minutos leyendo ese cuento y ya salió. Sí. Ah, pues mirarlos. Sí, ya los conoce, ya los leyó. Sí. Estoy leyendo el libro, que lo estoy compartiendo. Ahorita lo destapo. Sí. Sí. Cuando lo leyó, me estoy leyendo su libro. Y sí, ¿a qué hora? A las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana estábamos todos dormidos. ¿Ah? Me dijo, sí, los ordeñadores no. Y los ordeñadores se levantaban y ponían ponían el radio y todos los días leía media hora y el domingo llegaban a llegar el pueblo. Toditos, mire, véndame un libro. También me rajó la cabeza con un palo, así como dice en la historia, y todito, y puse a leer a los llaneros. Entonces se me cumplió un sueño que era primordial a la gente de allá, ¿me entiendes? Que nunca había leído y que nunca había tenido libros. Mis primeros libros se los vendía a la sabana de Arauca,
a los llaneros que, y me daban sus testimonios y decían, Humberto, yo, pero a mí cuando me ponían a, yo ahora me leyera el libro, me hiciera, yo no sabía que leer a Tampulino, empezaron a leer con ese libro. ¿No pudo? Claro que no, no pues, no fue. Sí. Esos cuenticos chiquitos los vamos a vender a 5.000 pesos. Eso vale un vaso de manaca. La pura impresión me vale 3.000. No es nada. Y los otros de mi hijo, el de mi hijo vale 10 porque es más grande. Sin embargo, tengo aquí que mostrarles. Otras las ánimas, mi argumento. Mis tres mamás. ¿Se parece a usted? Es de una película. Se llama El Humor, película, pero es un verso. Tengo una. Esto, ya. Y este tiene 3 días ya me compró. Es muy popular. Así que todo el cuento de que no sé qué más, pero es que ese culo no tenía ojos, no tenía nariz, no tenía boca, pero sacaba la cara. Sobre, Córdoba, que son pioneros. Tortilla, que es otra cosa diferente, me la muy que yo más te dejo para que mires, para que mires, ¿no? Mis mamás, mi argumento, sería de esto, de el suyo. Paula, hermosísima. Muchas gracias. Ya pasé, sigo con verso. Lo que es legal no es trampa. Bueno, cerremos el ejercicio. Sí, cerremos el ciclo Sí. ya. Porque Sí. ese Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la asistencia. Ven. Todavía no. Sí, ciérrala. Bueno, nos despedimos un momentico. Bueno, esta parte como el final y papá se adelanta, pero bueno, bien, ¿no? Nos despedimos, muchas gracias a quienes vinieron. Estos espacios se construyen así de a poquitos, participando, sin pena, con constancia. Quiero agradecer a Pascual de la Corporación Yucuta que nos está ayudando ahora con el tema del audio, bueno, y con la parte técnica, a Caro, pues que es la patrona del espacio, de este lugar, a Génesis, que nos la tiene súper bien, y bueno, ya, muchas gracias a todos. Regalen un aplauso, me parece. Les ofrecimos los cuentos, pero si nosotros fuéramos amantes de la plata, tendríamos una tienda. No hubiéramos